Profesor, en este momento voy a explicarle acerca del trabajo. Bien, amplificadores de simetría complementaria. Se basan en los amplificadores push-pull, los cuales necesitan de dos excitaciones desfasadas 180 grados. Esto se graba con transformadores en la salida con punto común. Entonces, en este tipo de amplificadores de simetría complementaria, para evitar estos transformadores, se utilizan dos transistores, un NPN y un PNP, que son llamados transistores complementarios. Pero estos transistores de acá tienen que tener iguales características o similares en potencia, en amplitud, etc., ¿no? Bien, el circuito se creó en Proteus, se simuló en Proteus, los cuales se colocó los componentes, el amplificador operacional, los transistores complementarios, un PNP y un NPN, y un osciloscopio, ¿no? Bueno, y un voltímetro para ir midiendo la tensión de la salida. Bien, según la experiencia que nos pide acá, bueno, primero hay que medir las tensiones en DC, que ya les he medido, pero al no tener nada en ingreso, al no tener en el ingreso señal, lo que vamos a medir en la salida es cero, ¿no? Porque no estamos amplificando nada. Hagamos la prueba, acá, ok. No tenemos nada. Si vemos en el osciloscopio está cero. Entonces, si vamos midiendo punto por punto, por ejemplo, si movemos esto, si movemos a la base, vamos a ver a la base. Si movemos a la base, pues tenemos el 0.7 que es para polarizar los transistores, ¿no? Bien, eso es con respecto a las mediciones cuando no hay tensión en el VG, ¿no? En la tensión de entrada. Ahora nos pide que hagamos que en la señal de entrada colgamos un valor, busquemos un valor a una frecuencia de 1 kHz para poder encontrar la exclusión máxima simétrica. Entonces, vamos a buscar valores por valores. Actualmente está en 0. Vamos a poner un valor al azar, 5 voltios, y vamos a observar la gráfica del osciloscopio. Si nos damos cuenta, tenemos ahí la señal de entrada, que es el amarillo, el azul es la señal de salida y el rosado la señal del op-amp. Entonces vemos que todavía tenemos rango, todavía tenemos espacio para poder seguir ingresar a un valor más alto. Vamos a probar con otro valor. Probamos con 11. Ajá, acá vemos que ya no se puede, en la salida ya tenemos un corte, entonces eso quiere decir que el transistor ya está entrando en saturación. Claro, en los transistores ya está por encima del nivel que podemos amplificar. Entonces vamos a reducirlo a 10 voltios. Y bueno, pues ahí tenemos que ya, se podría llamar que es el punto máximo de excursión simétrica, ¿no? Porque tenemos una salida limpia, no tenemos los cortes que habíamos notado anteriormente. Y bueno, tenemos un ligero ligero en el cruce por cero, ¿no? Bien, en base con esto, al encontrar la excursión máxima, vamos a ver los niveles de tensión de salida. Si tenemos 10 voltios en la entrada, 10 voltios en la entrada, en la salida pues tenemos 7.7 aproximadamente de RMS, que sería casi 10 voltios pico, 9.9 aproximadamente. Bien, ahora vamos a empezar a variar la frecuencia con esos 10 voltios, con el valor de máxima excursión, para ver hasta qué frecuencia podemos amplificar, ¿no? Empezamos. Estamos en 1K y podemos ver normalmente. Vamos a aumentar a 5K. ¿Qué pasa en 5? Decía que vamos a variar la frecuencia para ver hasta qué frecuencia podemos amplificar, ¿no? A ver, entonces estábamos en 1K, ahora vamos a poner 5K y
y vamos a ver qué señal nos bota. Si vemos, observamos la gráfica, lo que vemos es que el cruce por cero se ha hecho un poco más pronunciado, pero al menos no tenemos cortes en el pico, ¿no?, de la onda. Vamos a ver qué pasa con 10 kHz. Con 10 kHz, a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver acá, ahí estamos. Entonces con 10 kHz ya no tenemos la onda sinusoidal, sino aparece una onda triangular. Y si observamos, la tensión también ha caído. Entonces, eso quiere decir que ya no, más arriba de repente de los 5K, ya no podemos amplificar porque este tipo de amplificador ya no nos da para más. Hay una distorsión ahí. Y si observamos, el cruce por cero es más pronunciado, a excepción del amplificador OPAN, ¿no?, del OPAN, que su onda es triangular, pero no es notorio el cruce por cero. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que este tipo de amplificadores solamente es válido para bajas frecuencias, como un filtro pasabajo o algo por el estilo, ¿no? Bien, entonces, ahora, ¿qué pasa si quitamos la resistencia de realimentación del emisor y lo colocamos en la base? ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que va a suceder es, vamos a regresar a su sitio, vamos a poner un K. Pues lo que va a suceder es que vamos a ver que el cruce por cero se va a trasladar a la onda de salida y se va a hacer bien notorio. En cambio, en la salida del OPAN no tenemos el cruce por cero notorio. Entonces, vamos aquí, si quitamos acá y acá, a ver, si quitamos ahí esto, acá, probamos de nuevo acá para ver cuál es la diferencia, ¿no? Acá. ¿Ves? Observamos acá el punto cruce por cero, pero acá tenemos un ligero, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve la realimentación? Para estabilizar la señal de salida. Nos estabilizamos y podemos reducir el crossover, ¿no? Reducimos un poco. Bueno, la tensión RMS que se ve acá, 7.7, casi 10 voltios en pico, ¿no? Bien. Entonces acá en la gráfica también tenemos la forma, ¿no?, como se van encontrando los valores. A frecuencias bajas, si usted ve hasta 5K, se comporta normalmente. Tenemos la tensión de entrada, pico, y el voltaje de pico de salida, 10 voltios. Pero a partir de 10K para adelante empieza a caer y la onda se empieza a distorsionar. Entonces no es recomendable. Y lo que le explicaba de resistor 4, cuando se retira realimentación, pues lo que tenemos es que nuestra onda se va a notar más el cruce por cero, que no va a afectar, se va a convertir en ruido. Y bueno, ahora en el punto B, con lo que le comentaba, cuando ponemos la realimentación de la salida del OPAN, pues ahí se nota una onda perfecta, ¿no?, con un valor pico de 3.7, y en la onda del emisor, o sea, de la salida de potencia, tenemos 3 voltios pico. Bien, entonces en conclusión podemos decir que este tipo de amplificadores se puede decir que es bueno para solamente amplificar frecuencias bajas, ¿no? Gracias.